Josué, capítulo 1. Moisés, siervo del Señor, había muerto. Entonces el Señor habló a Josué, hijo de Nun, quien había sido asistente de Moisés. El Señor le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora debes guiar a Israel a través del río Jordán hacia la tierra que les doy a todos. Donde quiera que vayan, les daré esa tierra como le prometí a Moisés. Se extenderá desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano al norte y al noreste hasta el gran río Eufrates. Incluirá la tierra de los hititas y la tierra desde aquí del río Jordán hasta el mar Mediterráneo al oeste. Josué, siempre estaré contigo y te ayudaré como ayudé a Moisés, y nadie podrá jamás derrotarte. Hace mucho tiempo prometí a los antepasados de Israel que daría esta tierra a sus descendientes. Así que sean fuertes y valientes. Cuiden de hacer todo lo que mi siervo Moisés les enseñó. Nunca dejen de leer el libro de la ley que él les dio. Día y noche deben meditar en lo que dice. Si la obedecen completamente, ustedes e Israel podrán cumplir lo que dice. Si la obedecen completamente, ustedes e Israel podrán tomar esta tierra. Les he ordenado que sean fuertes y valientes. Nunca teman ni se desanimen. Yo soy el Señor su Dios, y estaré allí para ayudarlos donde quiera que vayan. Josué ordenó a los líderes tribales que recorrieran el campamento y les dijeran a todos, en unos días, cruzaremos el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Así que preparen la comida que necesiten para la marcha hacia la tierra. Josué les dijo a los hombres de las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental, Moisés, siervo del Señor, dijo que el Señor nuestro Dios les ha dado tierra aquí, al este del río Jordán, donde podrán vivir en paz. Sus esposas, hijos y animales pueden quedarse aquí, en la tierra que Moisés les dio. Pero todos los que puedan servir en nuestro ejército deben tomar sus armas y guiar a los hombres de las otras tribus a través del río Jordán. Son sus parientes, así que deben ayudarlos a conquistar la tierra de las otras tribus al otro lado del río Jordán. Son sus parientes, así que deben ayudarlos a conquistar la tierra que el Señor les está dando. El Señor les dará paz como les ha dado paz a ustedes, y entonces podrán regresar y establecerse aquí en la tierra que Moisés les prometió. Los hombres respondieron, cruzaremos el río Jordán y ayudaremos a nuestros parientes. Lucharemos donde quiera que nos envíen. Si el Señor nuestro Dios los ayuda como ayudó a Moisés, y si son fuertes y valientes, los obedeceremos como obedecimos a Moisés. Incluso daremos muerte a cualquiera que se rebele contra ustedes o se niegue a obedecerlos. Josué, capítulo 2. Josué escogió a 2 hombres como espías y los envió desde su campamento en Acacia con estas instrucciones: crucen el río e investiguen todo lo que puedan sobre toda la región, especialmente sobre la ciudad de Jericó. Los 2 espías abandonaron el campamento israelita en Acacia y se dirigieron a Jericó, donde decidieron pasar la noche en casa de una prostituta llamada Rahab. Pero alguien se enteró de ellos y le dijo al rey de Jericó: unos hombres israelitas vinieron aquí esta noche, y son espías. Así que el rey envió soldados a casa de Rahab para arrestar a los espías. Mientras tanto, Rahab había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido bajo unos montones de plantas de lino que había puesto a secar allí. Los soldados llegaron a su puerta y exigieron: déjenos traer a los hombres que se alojan en su casa. Son espías. Ella respondió: vinieron unos hombres a mi casa, pero no sabía de dónde venían. Vinieron unos hombres a mi casa, pero no sabía de dónde venían. Se fueron al atardecer, justo antes de que cerraran la puerta de la ciudad. No sé a dónde iban, pero si se dan prisa, quizás puedan alcanzarlos. Los guardias de la puerta de la ciudad dejaron salir a los soldados de Jericó, pero volvieron a cerrar la puerta en cuanto los soldados la cruzaron. Entonces los soldados se dirigieron al río Jordán para buscar a los espías en el lugar donde la gente cruzaba el río. Rahab volvió a su tejado. Los espías aún estaban despiertos, así que les dijo: sé que el Señor le ha dado esta tierra a Israel. Todos tiemblan de miedo por culpa de ustedes.
Oímos cómo el Señor secó el mar Rojo para que pudieran salir de Egipto. Y oímos cómo destruyeron a Sehón y a Ag, esos dos reyes amorreos al este del río Jordán. Sabemos que el Señor su Dios gobierna el cielo y la tierra, y hemos perdido el valor y la voluntad de luchar. Por favor, prométenme en el nombre del Señor que serán tan bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Hagan algo para demostrar que no permitirán que su pueblo mate a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, ni a sus familias. Rahab, respondieron los espías, si no dices nada sobre lo que hacemos, prometemos ser bondadosos contigo cuando el Señor nos dé esta tierra. Oramos para que el Señor nos mate si no cumplimos nuestra promesa. La casa de Rahab estaba construida dentro de la muralla de la ciudad y una de sus ventanas daba al exterior. Les dio a los espías una cuerda, les mostró la ventana y les dijo, usen esta cuerda para bajar al suelo, fuera de la muralla. Luego, escóndanse en las colinas. Los hombres que los buscan no podrán encontrarlos allí. Se darán por vencidos y volverán después de unos días, y podrán seguir su camino. Los espías dijeron, nos hicieron prometer que los dejaríamos con vida a ti y a tu familia. Cumpliremos nuestra promesa, pero no pueden decirle a nadie por qué estábamos aquí. Deben atar esta cuerda roja a su ventana cuando ataquemos. Y sus padres, sus hermanos y todos los demás miembros de su familia deben estar aquí con ustedes. Asumiremos la culpa si alguien que se quede en esta casa resulta herido. Pero cualquiera que salga de tu casa será asesinado, y no será culpa nuestra. Haré exactamente lo que dijiste. Rahab prometió. Luego los despidió y ató la cuerda roja a la ventana. Los espías se escondieron en las colinas durante 3 días mientras los soldados del rey los buscaban por los caminos. En cuanto los soldados se rindieron y regresaron a Jericó, los 2 espías bajaron al valle del Jordán y cruzaron el río. Informaron a Josué de todo lo sucedido. Josué 3, estamos seguros de que el Señor nos ha dado todo el país, dijeron. La gente tiembla de miedo cada vez que piensa en nosotros. Josué 3, temprano a la mañana siguiente, Josué y los israelitas empacaron sus cosas y salieron de Acacia. Fueron al río Jordán y acamparon allí esa noche. 2 días después, sus líderes recorrieron el campamento gritando, cuando vean a algunos sacerdotes cargando el cofre sagrado, sabrán que es hora de cruzar al otro lado. Nunca han estado allí antes, y no conocerán el camino a menos que sigan el cofre, pero no se acerquen demasiado. Manténganse como a 1 kilómetro de distancia. Josué le dijo al pueblo, háganse aceptables para adorar al Señor porque Él va a hacer cosas maravillosas por nosotros. Entonces Josué se volvió hacia los sacerdotes y les dijo, tomen el cofre y crucen el río Jordán delante de nosotros. Así que los sacerdotes tomaron el cofre por sus varas y se adelantaron. El Señor le dijo a Josué, a partir de hoy les mostraré al pueblo que tú eres su líder, y sabrán que te estoy ayudando como ayudé a Moisés. Ahora diles a los sacerdotes que llevan el cofre que se adentren un poco en el río y se queden allí. Josué le habló al pueblo, vengan aquí y escuchen lo que el Señor nuestro Dios ha dicho que hará. Los cananeos, los hititas, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos controlan la tierra al otro lado del río. Pero el Dios viviente estará con ustedes y los expulsará de la tierra cuando ataquen. Y ahora Dios va a demostrar que es lo suficientemente poderoso como para expulsarlos. Observen el cofre sagrado que pertenece al Señor, el gobernante de toda la tierra. En cuanto los sacerdotes que llevan el cofre entren en el Jordán, el agua dejará de fluir y se acumulará como si alguien hubiera construido una presa sobre el río. El Señor también dijo que cada una de las 12 tribus debía elegir a un hombre para representarla. Los israelitas recogieron sus cosas y abandonaron el campamento. Los sacerdotes que llevaban el cofre caminaron al frente hasta llegar al río Jordán. El agua del río había desbordado, como suele ocurrir en primavera, pero en cuanto los pies de los sacerdotes tocaron el agua, el río dejó de fluir y el agua comenzó a acumularse en la ciudad de Adán, cerca de Zaretán.
No fluía agua hacia el mar muerto, y los sacerdotes se quedaron en medio del lecho seco del río cerca de Jericó mientras todos los demás cruzaban. Josué, capítulo 4. Después de que Israel cruzó el Jordán, el Señor le dijo a Josué: di a un hombre de cada una de las 12 tribus que recoja una roca grande de donde están los sacerdotes. Luego, que los hombres coloquen esas rocas como monumento en el lugar donde acampen esta noche. Josué escogió a 12 hombres. Los reunió y les dijo: vayan al centro del lecho del río, donde está el cofre sagrado, y recojan una roca grande. Llévenla sobre sus hombros hasta nuestro campamento. Son 12, así que habrá una roca por cada tribu. Algún día sus hijos preguntarán: ¿por qué están estas rocas aquí? Entonces podrán contarles cómo el agua dejó de fluir cuando se llevaba el cofre al otro lado del río. Estas rocas siempre recordarán a nuestro pueblo lo que sucedió aquí hoy. Los hombres siguieron las instrucciones que el Señor le había dado a Josué. Recogieron 12 rocas, una por cada tribu, y las llevaron al campamento donde las depositaron. Josué ordenó a otros hombres que erigieran un monumento junto al lugar donde se encontraban los sacerdotes. Este monumento también estaba hecho de 12 grandes rocas, y todavía se encuentra allí en medio del río. El ejército se preparó para la batalla y cruzó el Jordán. Marcharon rápidamente, pasando junto al cofre sagrado, hacia el desierto cerca de Jericó. 40,000 soldados de las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental encabezaron la marcha, como Moisés había ordenado. Los sacerdotes permanecieron donde estaban hasta que el ejército cumplió las órdenes que el Señor les había dado a Moisés y Josué. Entonces, el ejército observó cómo los sacerdotes llevaban el cofre el resto del camino. Josué, el Señor dijo: que los sacerdotes suban del Jordán y traigan el cofre. Josué se acercó a los sacerdotes y les comunicó la palabra del Señor. En cuanto los sacerdotes llevaron el cofre más allá del punto más alto donde había llegado la crecida del Jordán, el río volvió a desbordarse. Así demostró el Señor a los israelitas que Josué era su líder. Durante el resto de su vida, Josué lo respetó como había respetado a Moisés. Era el 10º día del primer mes del año cuando Israel cruzó el río Jordán. Acamparon en Gilgal, al este de la tierra controlada por Jericó. Los hombres que habían traído las 12 rocas del Jordán se las llevaron a Josué y las convirtieron en un monumento. Entonces Josué le dijo al pueblo: dentro de muchos años, sus hijos les preguntarán por qué están aquí estas rocas. Díganles: el Señor nuestro Dios secó el río Jordán para que pudiéramos cruzarlo. Él hizo por nosotros lo mismo que hizo por nuestro pueblo en el Mar Rojo, porque quiere que todos en la tierra sepan lo poderoso que es y que solo lo adoremos a Él. Josué, capítulo 5. Los reyes amorreos al oeste del río Jordán y los reyes cananeos a lo largo del mar Mediterráneo perdieron el coraje y la voluntad de luchar al oír cómo el Señor había secado el río Jordán para que Israel pudiera cruzar. Mientras Israel acampaba en Gilgal, el Señor dijo: Josué, haz cuchillos de pedernal y circuncida al resto de los hombres y niños israelitas. Josué hizo los cuchillos y luego circuncidó a esos hombres y niños en el monte Aralot. Esto tenía que hacerse porque ningún niño de Israel había sido circuncidado durante los 40 años que Israel había vagado por el desierto después de salir de Egipto. ¿Y por qué habían vagado durante 40 años? Porque justo después de salir de Egipto, los hombres del ejército habían desobedecido al Señor. Y el Señor había dicho: ninguno de ustedes llegará a ver la tierra que le prometí a Israel. Es una tierra rica en leche y miel, y algún día sus hijos vivirán allí, pero no antes de que mueran aquí en el desierto. Todos los que habían sido circuncidados necesitaban tiempo para sanar, y permanecieron en el campamento. El Señor le dijo a Josué: fue una vergüenza para mi pueblo ser esclavo en Egipto, pero ahora he quitado esa desgracia. Así que los israelitas llamaron al lugar Gilgal, y todavía conserva ese nombre. Israel continuó acampando en Gilgal, en el desierto cerca de Jericó, y el día 14 del mismo mes celebraron la Pascua.
Al día siguiente, Dios dejó de enviarles a los israelitas maná para comer cada mañana, y comenzaron a comer alimentos cultivados en la tierra de Canaán. Comieron grano tostado y pan delgado hecho con la cebada que habían recogido de los campos cercanos. Un día, Josué estaba cerca de Jericó cuando vio a un hombre parado a cierta distancia frente a él. El hombre sostenía una espada, así que Josué se acercó y le preguntó, ¿estás de nuestro lado o del enemigo? Ninguno, respondió. Estoy aquí porque soy el comandante del ejército del Señor. Josué se arrodilló y se inclinó hasta el suelo. Soy tu siervo, dijo. Dime qué debo hacer. Quítate las sandalias, respondió el comandante. Este es un lugar santo. Josué se quitó las sandalias, respondió el comandante. Este es un lugar santo. Josué se quitó las sandalias. Josué, capítulo 6. Mientras tanto, los habitantes de Jericó habían estado cerrando las puertas de la muralla de su ciudad por miedo a los israelitas. Nadie podía salir ni entrar. El Señor le dijo a Josué, nadie podía salir ni entrar. El Señor le dijo a Josué, con mi ayuda, tú y tu ejército derrotarán al rey de Jericó y a su ejército, y tomarán la ciudad. Así se hace, marcha lentamente alrededor de Jericó una vez al día durante 6 días. Lleva el arca sagrada y haz que 7 sacerdotes caminen delante de ella portando trompetas. Pero el 7º día, marcha lentamente alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan sus trompetas. Entonces los sacerdotes tocarán sus trompetas y todos gritarán. La muralla caerá y tus soldados podrán entrar directamente por todos lados. Josué convocó a los sacerdotes y dijo, tomen el cofre y que 7 sacerdotes lleven trompetas y marchen delante. Luego dio órdenes al ejército, marchen lentamente alrededor de Jericó. Algunos de ustedes irán delante del cofre para protegerlo, pero la mayoría lo seguirá. No griten el grito de guerra, ni griten, ni siquiera hablen hasta el día que yo les indique. Entonces, den un grito. En cuanto Josué terminó de dar las órdenes, el ejército comenzó a marchar. Un grupo de soldados encabezaba la marcha, con 7 sacerdotes marchando detrás de ellos tocando las trompetas. Luego vinieron los sacerdotes que llevaban el cofre, seguidos por el resto de los soldados. Obedecieron las órdenes de Josué y llevaron el cofre una vuelta a la ciudad antes de regresar al campamento para pasar la noche. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los demás comenzaron a marchar alrededor de Jericó en el mismo orden que el día anterior. Un grupo de soldados iba al frente, seguido por los 7 sacerdotes con trompetas y los sacerdotes que llevaban el cofre. El resto del ejército venía después. Los 7 sacerdotes tocaron sus trompetas mientras todos marchaban lentamente alrededor de Jericó y de regreso al campamento. Hicieron esto una vez al día durante 6 días. Al 7º día, el ejército se levantó al amanecer. Marcharon lentamente alrededor de Jericó, igual que los 6 días anteriores, solo que este día dieron 7 vueltas. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas, y Josué gritó, prepárense para gritar. El Señor les permitirá capturar esta ciudad, pero deben destruirla y todo lo que hay en ella para demostrar que ahora pertenece al Señor. Rahab, la mujer, ayudó a los espías que enviamos, así que protéjanla a ella y a los demás que están dentro de su casa. Pero maten a todos los demás en la ciudad. La plata, el oro y todo lo de bronce y hierro pertenecen al Señor y deben depositarse en su tesoro. Cuídense de seguir estas instrucciones, porque si ven algo que desean y lo toman, el Señor destruirá a Israel, y será culpa suya. Los sacerdotes volvieron a tocar las trompetas y los soldados gritaron con todas sus fuerzas. Las murallas de Jericó se derrumbaron. Entonces los soldados subieron corriendo la colina, entraron directamente en la ciudad y la tomaron. Mataron a todos, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, excepto a Rahab y a los demás que estaban en su casa. Incluso mataron a todas las vacas, jóvenes y ancianos, excepto a Rahab y a los demás que estaban en su casa.
Incluso mataron a todas las vacas, ovejas y burros. Josué les dijo a los 2 hombres que habían sido espías, Rahab los protegió cuando los envié a Jericó. Prometimos protegerla a ella y a su familia, y cumpliremos esa promesa. Ahora, entren en su casa y sáquenlos. Los 2 hombres entraron en la casa de Rahab y la sacaron junto con su padre, su madre, sus hermanos y sus demás parientes. Rahab y su familia tuvieron que quedarse en un lugar a las afueras del campamento del ejército israelita. Pero más tarde se les permitió vivir entre los israelitas y sus descendientes aún lo hacen. Los israelitas tomaron la plata, el oro y las cosas de bronce y hierro, y las pusieron con el resto del tesoro que se guardaba en la casa del Señor. Finalmente, prendieron fuego a Jericó y a todo lo que había allí. Tras la destrucción de Jericó, Josué advirtió al pueblo, algún día un hombre reconstruirá Jericó, pero el Señor lo maldecirá, y su hijo mayor morirá cuando comience a construir la muralla. Y para cuando termine la muralla y le ponga puertas, todos sus hijos estarán muertos. El Señor ayudó a Josué en todo lo que hizo, y Josué fue famoso en toda Canaán. Josué capítulo 7, el Señor había dicho que todo en Jericó le pertenecía. Pero Acán, de la tribu de Judá, tomó algunas cosas de Jericó para sí. Por eso el Señor se enojó con los israelitas porque uno de ellos le había desobedecido. Mientras Israel aún acampaba cerca de Jericó, Josué envió espías con estas instrucciones: vayan a la ciudad de Ai e infórmense sobre la región que la rodea. Los espías partieron y se dirigieron a Ai, que está al este de Betel y cerca de Bet-Aven. Volvieron a Josué y le informaron: no necesitas enviar a todo el ejército a atacar Ai. 2 o 3 mil soldados serán suficientes. ¿Para qué molestar a todo el ejército por una ciudad tan pequeña? Josué envió unos 3,000 soldados a atacar Ai, pero los hombres de Ai contraatacaron y persiguieron a los soldados israelitas desde la puerta de la ciudad hasta la colina, hacia las canteras de piedra. 36 soldados israelitas murieron, y el ejército israelita se sintió desanimado. Josué y los líderes de Israel se rasgaron las vestiduras y se untaron la cabeza con tierra en señal de dolor. Se tumbaron boca abajo en el suelo frente al cofre sagrado hasta la puesta del sol. Entonces Josué dijo: Señor nuestro, ¿nos hiciste cruzar el río Jordán solo para que los amorreos nos destruyeran? Esto no habría sucedido si hubiéramos acordado quedarnos al otro lado del Jordán. Ni siquiera sé qué decirte, ya que el ejército de Israel ha dado la espalda y ha huido del enemigo. Todos pensarán que no fuiste lo suficientemente fuerte para proteger a tu pueblo. Ahora los cananeos y todos los demás habitantes de la tierra nos rodearán y nos exterminarán. El Señor respondió: dejen de tumbarse en el suelo. Levántense. Dije que todo lo que había en Jericó me pertenecía y debía ser destruido. Pero los israelitas se quedaron con algunas cosas. Me robaron y ocultaron lo que se llevaron. Luego mintieron al respecto. Lo que robaron debía ser destruido. Y ahora Israel mismo debe ser destruido. No puedo ayudarte más hasta que hagas exactamente lo que te he dicho. Por eso Israel huye de sus enemigos en lugar de plantarles cara. Dile al pueblo de Israel: mañana se encontrarán con el Señor su Dios, así que háganse aceptables para adorarlo. El Señor dice que han tomado cosas que debían ser destruidas. No podrán plantar cara a sus enemigos hasta que se deshagan de ellas. Mañana por la mañana, todos deben reunirse cerca del lugar de culto. Se presentarán tribu por tribu, y el Señor les mostrará qué tribu es culpable. Luego, los clanes de esa tribu deben presentarse, y el Señor les mostrará qué clan es culpable. Las familias de ese clan deben presentarse, y el Señor señalará a la familia culpable. Finalmente, los hombres de esa familia deben presentarse, y el Señor les mostrará quién robó lo que debía haber sido destruido. Ese hombre debe ser ejecutado, su cuerpo quemado y sus posesiones arrojadas al fuego.
Ha cometido un acto terrible al romper el pacto sagrado que el Señor hizo con Israel. Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y llevó a cada tribu al lugar de culto, donde el Señor les mostró la culpabilidad de la tribu de Judá. Entonces Josué presentó a los clanes de Judá ante el Señor, y el Señor les mostró la culpabilidad del clan de Sera. Uno por uno, Josué presentó al Señor a los líderes de cada familia del clan de Sera, y el Señor les mostró la culpabilidad del clan de Sera. Uno por uno, llevó al líder de cada familia del clan de Sera ante el Señor, y el Señor demostró que la familia de Zabdí era culpable. Finalmente, Josué llevó a cada hombre de la familia de Zabdí ante el Señor, y el Señor demostró que Acán era el culpable. Acán, Josué dijo, el Señor, Dios de Israel, ha decidido que eres culpable. ¿Es cierto? Dime qué hiciste y no intentes ocultar nada. Es cierto, respondió Acán. Pequé y desobedecí al Señor, Dios de Israel. Mientras estábamos en Jericó, vi una hermosa túnica babilónica, 200 piezas de plata y una barra de oro que pesaba lo mismo que 50 piezas de oro. Las quise para mí, así que las tomé. Cavé un hoyo debajo de mi tienda y escondí la plata, el oro y la túnica. Josué hizo que algunas personas corrieran a la tienda de Acán, donde encontraron la plata, el oro y la túnica. Y los trajeron de vuelta y los pusieron delante del arca sagrada, para que Josué y el resto de los israelitas pudieran verlos. Entonces todos llevaron a Acán y lo que había robado al valle de la angustia. También se llevaron a sus hijos e hijas, su ganado, sus burros y sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía. Josué dijo, Acán, nos causaste muchos problemas. Ahora el Señor te está pagando con el mismo tipo de problemas. El pueblo de Israel entonces apedreó a Acán y a su familia. Hicieron un fuego y quemaron los cuerpos, junto con lo que Acán había robado y todas sus posesiones. Cubrieron los restos con un gran montón de piedras, que todavía está allí. Entonces el Señor calmó su enojo con Israel. Así es como el lugar llegó a llamarse Valle de la Angustia. Josué capítulo 8. El Señor le dijo a Josué, no temas ni te desanimes por lo que sucedió en la ciudad de Ai. Toma el ejército y ataca de nuevo. Pero primero, haz que una parte del ejército prepare una emboscada al otro lado de la ciudad. Te ayudaré a derrotar al rey de Ai y a su ejército, y tomarás la ciudad y sus alrededores. Destruye Ai y mata a su rey como hiciste en Jericó. Pero podrás quedarte con el ganado y todo lo que desees. Josué preparó rápidamente al ejército para atacar Ai. Escogió a 30.000 de sus mejores soldados y les dio estas órdenes, esta noche, mientras oscurezca, marchen hacia Ai y tomen posiciones detrás de la ciudad. Acérquense lo más posible a la ciudad sin ser vistos, pero estén listos para atacar. El resto del ejército vendrá conmigo y atacará cerca de la puerta. Cuando la gente de Ai salga a luchar, huiremos y dejaremos que nos persigan. Pensarán que huimos de ellos como la primera vez, pero cuando nos hayamos alejado lo suficiente, saldrán de su escondite. El Señor nuestro Dios los ayudará a tomar la ciudad. Luego, préndanle fuego como el Señor nos ha ordenado. ¿Esas son sus órdenes? Ahora, váyanse. Los 30.000 soldados se dirigieron a un lugar al oeste de Ai, entre Ai y Betel, donde podrían esconderse y esperar para atacar. Esa noche, Josué acampó con el resto del ejército. Temprano a la mañana siguiente, preparó a sus tropas para partir, y él y los demás líderes de Israel las condujeron a Ai. Acamparon a plena vista de la ciudad, al otro lado del valle, hacia el norte. Josué ya había enviado 5.000 soldados al oeste de la ciudad,
al otro lado del valle, hacia el norte. Josué ya había enviado 5.000 soldados al oeste de la ciudad para esconderse y esperar para atacar. Ahora todas sus tropas estaban preparadas. Parte del ejército estaba en el campamento al norte de Ai, y el resto se escondía al oeste, listos para lanzar un ataque sorpresa. Esa noche, Josué entró en el valle. El rey de Ai vio el ejército de Josué, así que el rey y sus tropas se apresuraron a salir temprano a la mañana siguiente para combatirlos. Josué y su ejército fingieron estar derrotados y dejaron que los hombres de Ai los persiguieran hacia el desierto. El rey y su ejército se encontraban frente al valle del Jordán, tal como Josué lo había planeado. El rey no se dio cuenta de que algunos soldados israelitas se escondían detrás de la ciudad, así que llamó a todos los hombres de Ai para que fueran tras las tropas de Josué. Todos corrieron a perseguir al ejército israelita, dejando las puertas de la ciudad abiertas de par en par. No quedó ni un solo hombre en Ai ni en Betel. Josué dejó que los hombres de Ai los persiguieran a él y a su ejército cada vez más lejos de Ai. Finalmente, el Señor le dijo a Josué: apunta con tu espada a la ciudad de Ai, porque ahora voy a ayudarte a derrotarla. En cuanto Josué apuntó con su espada a la ciudad, los soldados que se habían escondido se levantaron y corrieron hacia ella. La capturaron y le prendieron fuego. Cuando Josué y sus tropas vieron que salía humo de la ciudad, supieron que la otra parte de su ejército la había capturado, así que se dieron la vuelta y atacaron. Los hombres de Ai miraron hacia atrás y vieron que salía humo de su ciudad, pero no pudieron escapar porque los soldados que perseguían se habían dado la vuelta repentinamente y habían empezado a luchar. Mientras tanto, los demás soldados israelitas habían salido de la ciudad y atacaron a los hombres de Ai por la retaguardia. Los israelitas capturaron al rey de Ai y lo llevaron ante Josué. También persiguieron al resto de los hombres de Ai hasta el desierto y los mataron. El ejército israelita regresó a Ai y mató a todos los que estaban allí. Josué mantuvo su espada apuntando a la ciudad de Ai hasta que murió hasta el último de los 12.000 habitantes de Ai. Pero los israelitas se llevaron los animales y las demás posesiones de los habitantes de Ai porque así lo había ordenado el Señor a Josué. Josué se aseguró de que todos los edificios de Ai fueran quemados por completo. Ordenó a sus hombres que mataran al rey de Ai y colgaran su cuerpo de un árbol. Luego, al atardecer, ordenó a los israelitas que bajaran el cuerpo, lo arrojaran a la entrada de la ciudad y lo cubrieran con un gran montón de piedras. Esas piedras siguen allí, y la ciudad misma nunca ha sido reconstruida. Un día, Josué condujo al pueblo de Israel al monte Ebal, donde les dijo a algunos de sus hombres: construyan un altar para ofrecer sacrificios al Señor y usen piedras que no hayan sido labradas con hierro, porque así lo enseñó Moisés en el libro de la ley. Josué ofreció sacrificios para agradar al Señor y pedir su bendición. Luego, ante la mirada de los israelitas, copió partes del libro de la ley de Moisés en piedras. Moisés había dicho que todos en Israel debían ir al valle entre el monte Ebal y el monte Gerizim, donde serían bendecidos. Así que todos fueron allí, incluyendo a los extranjeros, los líderes, los funcionarios y los jueces. La mitad del pueblo se situó a un lado del valle y la otra mitad al otro, con los sacerdotes de la tribu de Leví en el centro con el cofre sagrado. Luego, en voz alta, Josué leyó las bendiciones y maldiciones del libro de la ley de Moisés. Josué, capítulo 9. Los reyes al oeste del río Jordán se enteraron de las victorias de Josué, por lo que se reunieron y decidieron atacar a Josué e Israel. Estos reyes provenían de la región montañosa y de las colinas occidentales, así como de la costa mediterránea, hasta las montañas del Líbano, tan al norte.
Algunos eran hititas, otros amorreos o cananeos, y otros fereceos, heveos o jebuseos. Los habitantes de Gabaón también habían oído lo que Josué había hecho con Jericó y Ai. Así que decidieron que algunos de sus hombres se hicieran pasar por mensajeros a Israel desde un país lejano. Los hombres cargaron alforjas viejas sobre sus burros y encontraron odres de vino viejos, agrietados y remendados. Sus sandalias estaban viejas y remendadas, y sus ropas estaban raídas. Incluso llevaron pan seco y desmenuzado. Luego fueron al campamento israelita en Gilgal, donde dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de un país lejano. Por favor, hagan la paz con nosotros. Los israelitas respondieron: pero quizás vivan cerca de nosotros. No podemos hacer la paz con ustedes si viven cerca. Los gabaonitas dijeron: si hacen la paz con nosotros, seremos sus siervos. Josué preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Respondieron: somos sus siervos y vivimos lejos de aquí. Vinimos porque el Señor su Dios es muy famoso. Oímos lo que el Señor hizo en Egipto y lo que les hizo a esos 2 reyes amorreos al otro lado del Jordán, al rey Og de Basán, que vivía en Astarot, y al rey Sehón de Hesbón. Nuestros líderes y todos los habitantes de nuestro país nos pidieron que nos reuniéramos con ustedes y les dijéramos que todos somos sus siervos. Nos pidieron que les pidiéramos que hicieran la paz con nuestro pueblo. Nos pidieron que lleváramos suficiente comida para el viaje. ¿Ven este pan seco y desmenuzado? Estaba recién salido del horno cuando empacamos la comida el día que salimos de nuestras casas. Estos odres de vino agrietado se usaron cuando empaquetamos la comida el día que salimos de nuestros hogares. Estos odres agrietados eran nuevos cuando los llenamos. Y nuestra ropa y sandalias están desgastadas por el largo viaje. Los israelitas probaron algo de la comida, pero no le preguntaron al Señor si quería que hicieran un pacto. Así que Josué hizo la paz con los mensajeros y prometió que Israel no mataría a su pueblo. Los líderes de Israel juraron que Israel cumpliría esta promesa. Un par de días después, los israelitas descubrieron que estas personas vivían en las ciudades cercanas de Gabaón, Kefira, Beorot y Kiriat Jearim. Así que los israelitas abandonaron el lugar donde habían acampado y llegaron a las 4 ciudades 2 días después. Pero no atacaron las ciudades, porque los líderes israelitas habían jurado en el nombre del Señor que dejarían vivir a este pueblo. Los israelitas se quejaron de la decisión de sus líderes de no atacar. Pero los líderes les recordaron: les prometimos a este pueblo en el nombre del Señor, Dios de Israel, que les dejaríamos vivir, así que no debemos hacerles daño. Si rompemos nuestra promesa, Dios nos castigará. Los dejaremos vivir, pero les obligaremos a cortar leña y acarrear agua para nuestro pueblo. Josué les dijo a algunos de sus soldados: quiero reunirme con los líderes gabaonitas. Tráiganlos aquí. Cuando los gabaonitas llegaron, Josué dijo: viven cerca de nosotros. ¿Por qué mintieron diciendo que vivían lejos? Ahora están bajo una maldición, y su pueblo tendrá que enviar trabajadores a cortar leña y acarrear agua para el lugar de culto. Los gabaonitas respondieron: el Señor su Dios le dijo a su siervo Moisés que debían matar a todos los que viven aquí y tomar sus tierras para ustedes. Temíamos que nos mataran, así que los engañamos para que firmaran un tratado de paz. Pero aceptamos ser sus siervos, y ustedes son lo suficientemente fuertes como para hacernos lo que quieran. Solo les pedimos que hagan lo que les parezca correcto. Josué no permitió que los israelitas mataran a los gabaonitas, pero sí les dijo que tendrían que ser siervos de la nación de Israel.
Tendrían que cortar leña y traerla para que los sacerdotes la usaran para quemar sacrificios en el altar del Señor, donde quiera que el Señor decidiera que estuviera. Los gabaonitas también tendrían que acarrear agua para los sacerdotes, y esa sigue siendo su labor. Josué, capítulo 10, el rey Adonai-Sedec de Jerusalén se enteró de que Josué había capturado y destruido la ciudad de Ai, y luego había asesinado a su rey como lo había hecho en Jericó. También se enteró de que los gabaonitas habían firmado un tratado de paz con Israel. Esto aterrorizó a Adonai-Sedec y a su pueblo. Sabían que Gabaón era una ciudad grande, tan grande como las ciudades que tenían reyes, e incluso más grande que la ciudad de Ai. Y todos los hombres de Gabaón eran guerreros. Así que Adonai-Sedec envió mensajes a los reyes de otras 4 ciudades, el rey Joam de Hebrón, el rey Piram de Jarmut, el rey Jefías de Laquis y el rey Debar de Eglón. Los mensajes decían: los gabaonitas han firmado un tratado de paz con Josué y los israelitas. Vengan y ayúdenme a atacar Gabaón. Cuando estos 5 reyes amorreos reunieron a sus ejércitos y atacaron Gabaón, los gabaonitas enviaron un mensaje al campamento israelita en Gilgal: Josué, por favor, ven a rescatarnos. Los reyes amorreos de la región montañosa se han unido y nos están atacando. Somos tus siervos, así que no nos defraudes. Por favor, date prisa. Josué y su ejército, incluyendo a sus mejores guerreros, partieron de Gilgal. Josué, el Señor le dijo: no tengas miedo de los amorreos. Huirán cuando ataques, y yo te ayudaré a derrotarlos. Josué marchó toda la noche desde Gilgal hasta Gabaón y atacó por sorpresa el campamento amorreo. El Señor sembró el pánico en el enemigo, y los israelitas comenzaron a matarlos a diestro y siniestro. Persiguieron a las tropas amorreas por el camino a Bet-Horón y siguieron matándolos hasta llegar a las ciudades de Aseca y Maqueda. Mientras estas tropas descendían por el paso de Bet-Horón, el Señor hizo caer sobre ellas enormes piedras de granizo hasta Aseca. Murieron más soldados enemigos por el granizo que por las armas israelitas. El Señor estaba ayudando a los israelitas a derrotar a los amorreos ese día. Así que, alrededor del mediodía, Josué oró al Señor en voz alta para que los israelitas lo oyeran: Señor nuestro, haz que el sol se detenga en el cielo sobre Gabaón y que la luna se detenga sobre el valle de Agilón. Así que el sol y la luna se detuvieron y permanecieron inmóviles hasta que Israel derrotó a sus enemigos. Este poema se encuentra en el libro de Yase. El sol se detuvo y no se puso durante casi un día entero. Nunca antes, ni desde entonces, el Señor ha hecho algo así por alguien que oró. El Señor realmente estaba luchando por Israel. Después de la batalla, Josué y los israelitas regresaron a su campamento en Gilgal. Mientras los soldados enemigos huían de los israelitas, los 5 reyes enemigos huyeron y se escondieron en una cueva cerca de Maqueda. Los soldados de Josué le dijeron: los 5 reyes han sido encontrados en una cueva cerca de Maqueda. Josué respondió: roden piedras grandes sobre la entrada de la cueva y dejen algunos soldados para que la vigilen. Pero ustedes y todos los demás deben perseguir a las tropas enemigas, porque estarán a salvo si llegan a sus ciudades amuralladas. No los dejen escapar. El Señor nuestro Dios nos está ayudando a deshacernos de ellos. Así que Josué y los israelitas casi aniquilaron a los soldados enemigos. Solo unos pocos llegaron sanos y salvos a sus ciudades amuralladas. El ejército israelita regresó a su campamento en Maqueda, donde Josué los esperaba. Nadie por allí se atrevió a decir nada malo de los israelitas. Josué les dijo a sus soldados: ahora quiten las rocas de la entrada de la cueva y traigan a esos 5 reyes ante mí.
Los soldados abrieron la entrada de la cueva y sacaron a los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmat, Laquis y Eglón. Después de que Josué reunió al ejército, obligó a los 5 reyes a tumbarse en el suelo. Luego llamó a sus oficiales y les dijo: ustedes lucharon contra estos reyes junto a mí, así que pongan sus pies sobre sus cuellos. Los oficiales lo hicieron, y Josué continuó: nunca tengan miedo ni se desanimen. Son valientes y fuertes. Esto es lo que el Señor hará con todos tus enemigos. Josué mató a los 5 reyes y ordenó a sus hombres que colgaran cada cuerpo en un árbol. Al atardecer, ordenó a algunas de sus tropas: bajen los cuerpos y arróllenlos a la cueva donde se encontraron los reyes. Cubran la entrada de la cueva con grandes piedras. Las tropas de Josué obedecieron sus órdenes, y esas piedras siguen allí. Más tarde ese mismo día, Josué capturó Maqueda y mató a su rey y a todos los demás habitantes de la ciudad, tal como lo había hecho en Jericó. Josué y su ejército partieron de Maqueda y atacaron la ciudad de Libna. El Señor les permitió capturar la ciudad y a su rey, y mataron al rey y a todos los demás, tal como lo habían hecho en Jericó. Josué entonces dirigió a su ejército a Laquis y acamparon alrededor de la ciudad. Atacaron, y al día siguiente el Señor les permitió capturar la ciudad. Mataron a todos, como lo habían hecho en Libna. El rey Joram de Geser llegó para ayudar a Laquis, pero Josué y sus tropas lo atacaron y lo destruyeron a él y a su ejército. Desde Laquis, Josué llevó a sus tropas a Eglón, donde acamparon alrededor de la ciudad. Atacaron, la capturaron ese mismo día y luego mataron a todos, como lo habían hecho en Laquis. Josué y su ejército partieron de Eglón y atacaron Hebrón. Tomaron la ciudad y las aldeas cercanas, y luego mataron a todos, incluido el rey. Destruyeron Hebrón de la misma manera que habían destruido Eglón. Josué y el ejército israelita se volvieron y atacaron Debar. Tomaron la ciudad y las aldeas cercanas. Luego destruyeron Debar y mataron a su rey, junto con todos los demás, tal como habían hecho con Hebrón y Libna. Josué capturó ciudades por toda la tierra, en la región montañosa central y las colinas al oeste, en el desierto del sur y en la región que desciende hacia el mar Muerto. Siempre que capturaba una ciudad, mataba al rey y a todos los demás, como el Señor Dios de Israel había ordenado. Josué arrasó ciudades desde Cades Barnea hasta Gaza, en toda la región de Gosén y tan al norte como Gabaón. El Señor luchó del lado de Israel, así que Josué y el ejército israelita lograron capturar a estos reyes y tomar sus tierras. Lucharon una batalla tras otra. Luego regresaron a su campamento en Gilgal, tras conquistar toda esa tierra. Josué capítulo 11. El rey Jabín de Jase se enteró de las victorias de Josué, así que envió mensajes a muchos reyes cercanos y les pidió que se unieran a él en la lucha contra Israel. Envió estos mensajes al rey Jobab de Madán, a los reyes de Simrón y Aksat, a los reyes de la región montañosa del norte y del valle del río Jordán al sur del lago de Galilea, y a los reyes de las colinas y de la puerta de Naft al oeste. Envió mensajes a los reyes cananeos del este y del oeste, a los reyes amorreos, hititas, fereceos y jebuseos de la región montañosa, y a los reyes heveos de la región occidental, a los reyes amorreos, hititas, fereceos y jebuseos de la región montañosa, y a los reyes heveos de la región de Mispa, cerca del pie del monte Hermón. Los reyes y sus ejércitos fueron al estanque de Merom, donde acamparon y se prepararon para luchar contra Israel. Parecía que había más soldados, caballos y carros que granos de arena en la playa. El Señor le dijo a Josué: no dejes que te intimiden. Te ayudaré a derrotarlos, y mañana a esta hora estarán muertos. Al atacar,
lo primero que debes hacer es inutilizar sus caballos. Luego, una vez terminada la batalla, quemar sus carros. Josué y su ejército atacaron por sorpresa el campamento enemigo en el estanque Miram y destrozaron sus caballos. Josué siguió las instrucciones del Señor, y el Señor ayudó a Israel a derrotar al enemigo. El ejército israelita incluso persiguió a los soldados enemigos hasta Mishratot Maam al noroeste, la ciudad de Sidón al norte y el valle de Mispa al noreste. Ninguno de los soldados enemigos escapó con vida. Los israelitas regresaron después de la batalla y quemaron los carros enemigos. Hasta ese momento, el rey de Jase había controlado los reinos que se habían unido para atacar a Israel, así que Josué dirigió a su ejército de regreso y capturó Jase. Mataron a su rey y a todos los demás. Luego incendiaron la ciudad. Josué capturó todas las ciudades donde habían gobernado los reyes enemigos. Estas ciudades estaban construidas sobre pequeñas colinas, y Josué no prendió fuego a ninguna de ellas excepto a Jase. Los israelitas se quedaron con los animales y todo lo de valor de estas ciudades, pero mataron a todos sus habitantes, incluidos sus reyes. Eso fue lo que el Señor le había ordenado a su siervo Moisés. Eso fue lo que Moisés le ordenó a Josué, y eso fue exactamente lo que Josué hizo. Josué y su ejército tomaron el control de las colinas del norte y del sur, las colinas al oeste, el desierto del sur, toda la región de Gosén y el valle del río Jordán. Tomaron el control de la tierra desde el monte Elac, cerca de la región de Edom, al sur, hasta Baal-Gad en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, al norte. Josué y su ejército estuvieron en guerra con los reyes de esta región durante mucho tiempo, pero finalmente capturaron y ejecutaron al último rey. El Señor le había dicho a Moisés que quería que las ciudades de esta región fueran destruidas y que su gente fuera asesinada sin piedad. Por eso, el Señor hizo que la gente de la ciudad se empecinara y se decidiera a luchar contra Israel. La única ciudad que firmó un tratado de paz con Israel fue la ciudad hebrea de Gabaón. El ejército israelita capturó el resto de las ciudades en batalla. Durante ese mismo tiempo, Josué y su ejército mataron a los anaseos de las colinas del norte y del sur. También destruyeron las ciudades donde habían vivido los anaseos, incluyendo Hebrón, Debar y Anab. No quedaban anaseos en las regiones donde vivían los israelitas, aunque aún quedaban algunos en Gaza, Gat y Asdod. Así fue como Josué conquistó la tierra, tal como el Señor le había ordenado a Moisés, y la repartió entre las tribus. Finalmente, reinó la paz en las tribus. Finalmente, reinó la paz en la tierra. Josué, capítulo 12. Antes de morir, Moisés y el pueblo de Israel habían derrotado a 2 reyes al este del río Jordán. Estos reyes habían gobernado la región desde la garganta del río Arnón, al sur, hasta el monte Hermón, al norte, incluyendo la orilla oriental del valle del río Jordán. El primer rey que Moisés y los israelitas derrotaron fue un amorreo, el rey Sehón de Hesbón. La frontera sur de su reino discurría por el centro de la garganta del río Arnón, abarcando la ciudad de Are, en el extremo norte de la garganta. El río Jaboc separaba el reino de Sehón de los amonitas, al este. Luego, el río Jaboc giró hacia el oeste y se convirtió en su frontera norte, por lo que su reino abarcaba la mitad sur de la región de Galaad. Sehón también controlaba la orilla oriental del valle del río Jordán, desde el lago de Galilea al sur hasta Bet-Gesamote y el Mar Muerto. Además de estas regiones, gobernaba la ciudad llamada Laderas del monte Pisga y la tierra al sur de allí, al pie de la colina. Luego, Moisés y los israelitas derrotaron al rey Ag de Basán, quien vivía en la ciudad de Astarot parte del año y en Edrei el resto.
Ag fue uno de los últimos Rafa. Su reino se extendía al norte hasta el monte Hermón, al este hasta la ciudad de Salika, e incluía la tierra de Basán hasta las fronteras de los reinos de Gesur y Maaca al oeste. También gobernaba la mitad norte de Galaad. Moisés, siervo del Señor, había liderado al pueblo de Israel en la derrota de Sehón y Ag. Entonces Moisés entregó su tierra a las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental. Posteriormente, Josué y los israelitas derrotaron a muchos reyes al oeste del río Jordán, desde Baal-Gad, en el valle del Líbano, al norte, hasta el monte Elac, cerca de la región de Edom, al sur. Esta región incluía la región montañosa y las colinas, el valle del río Jordán y sus laderas occidentales, y el desierto del sur. Josué y los israelitas arrebataron esta tierra a los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Josué repartió la tierra entre las tribus de Israel. Los israelitas derrotaron a los reyes de las siguientes ciudades al oeste del río Jordán. Había 31 de estos reyes en total. Josué, capítulo 13. Muchos años después, el Señor le dijo a Josué, ahora eres muy anciano, pero aún queda mucha tierra que Israel no ha conquistado. Primero, está el territorio cananeo que comienza en el río Siur, justo al este de Egipto, y se extiende hacia el norte hasta Ecrón. La parte sur de esta región pertenece a los habitas y los jesuritas, y la tierra alrededor de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón pertenece a los 5 gobernantes filisteos. El otro territorio cananeo está en el norte. Su frontera norte comienza en la ciudad de Ara, que pertenece a los sidonios. Desde allí va a Afec, luego sigue la frontera amorrea hasta el paso de Amat. La frontera oriental comienza en el paso de Amat y se dirige hacia el sur hasta Baal-Gad, al pie del monte Hermón, y su límite sur se extiende hacia el oeste desde allí hasta Mishratot Maim. Esta región del norte incluye los montes del Líbano y la tierra que pertenece a los jebelitas y sidonios que viven en la región montañosa desde los montes del Líbano hasta Mishratot Maim. Con mi ayuda, Israel capturará estos territorios cananeos y expulsará a sus habitantes. Pero deben dividir la tierra desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo entre las 9 tribus y la mitad de Manasés que aún no tienen territorio. Entonces cada tribu tendrá su propia tierra. Moisés ya había otorgado tierras al este del río Jordán a las tribus de Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Esta región se extendía hacia el norte desde la ciudad en medio del valle del río Arnón e incluía la ciudad de Are, en el valle del río Arnón, y la ciudad de Are, en el extremo norte del valle. Abarcaba las llanuras de Medeba, al norte de Dibán, e incluía las ciudades que habían pertenecido a Sehón, el rey amorreo de Hesbón. Algunas de estas ciudades se encontraban al este, hasta la frontera amonita. Geser y Maaca formaban parte de esta región, al igual que todo el territorio que el rey Ag había gobernado, Galaad, el monte Hermón y todo Basán, hasta Salika, al este. Ag vivía en Astarot parte del año y en Edrei el resto. Ag había sido uno de los últimos Rafa, pero Moisés derrotó a Sehón, a Ag y a su pueblo, obligándolos a abandonar su tierra. Sin embargo, los israelitas no obligaron a los habitantes de Geser y Maaca a irse, y estos permanecieron allí entre los israelitas. Moisés no dio tierra a la tribu de Leví, porque el Señor, Dios de Israel, les había dicho, en lugar de tierra, recibirán los sacrificios ofrecidos en mi altar. Moisés dio tierra a cada uno de los clanes de la tribu de Rubén. Su tierra comenzaba en el sur, en la ciudad situada en medio del valle del río Arnón, abarcaba la ciudad de Are, en el extremo norte del valle, y llegaba hasta las llanuras alrededor de Medeba, al norte.
El rey amorreo Sehón había vivido en Hesbón y gobernado las ciudades de la llanura. Ahora Hesbón pertenecía a Rubén, al igual que las siguientes ciudades de la llanura, Dibén, Bamot-Beil, Bet-Beil-Meón, Jaasa, Ketamot, Mefet, Kiriateam, Sima, Serat-Sear en la colina del valle, Bet-Peor, las laderas del monte Pisga y Bet-Gesemot. Moisés derrotó a Sehón y lo mató, junto con los jefes madianitas que gobernaban partes de su reino en su nombre. Sus nombres eran Ebai, Recam, Ser, Ur y Reba. Sus nombres eran Leví, Recam, Ser, Ger y Reba. Los israelitas también mataron a Balaam, hijo de Bie, quien había sido adivino. Esta región, con sus pueblos y aldeas, era la tierra de la tribu de Rubén, y el río Jordán era su frontera occidental. Moisés también entregó tierras a cada uno de los clanes de la tribu de Gad. Este incluía la ciudad de Jazer, y en la región de Galaad, su territorio abarcaba tierras y pueblos hasta la ciudad de Are, justo al oeste de Rabá, al este. Esta era aproximadamente la mitad de la tierra que había pertenecido a los amonitas. La tierra entregada a Gad se extendía desde Hesbón, al sur, hasta Ramot de Mispa y Betonim, al norte, y aún más al norte, hasta Maanaim y Lideber. Gad también recibió la mitad oriental del valle del río Jordán, que había sido gobernado por el rey Sehón de Hesbón. Este territorio se extendía hasta el lago de Galilea, al norte, e incluía las ciudades de Bet-Aram, Bet-Bet-Nimra, Sucot y Safón. Estas regiones, con sus pueblos y aldeas, fueron entregadas a la tribu de Gad. Moisés entregó tierras al este del río Jordán a la mitad de los clanes de la tribu de Manasés. Su territorio comenzaba en Maanaim y abarcaba la región que había gobernado el rey Og de Basán, incluyendo Astarot y Edrei, las dos ciudades donde había vivido. Las aldeas donde se asentó el clan de Jair formaban parte de la tierra de Manasés, al igual que la mitad norte de la región de Galaad. Los clanes de esta mitad de Manasés contaban con un total de 60 ciudades. La tribu de Manasés a veces se llama la tribu del Hacedor, en honor a su hijo, el Hacedor. Así fue como Moisés dividió las llanuras de Moab al este de Jericó, al otro lado del río Jordán, para que estas dos tribus y media tuvieran tierras propias. Pero Moisés no dio ninguna tierra a la tribu de Leví, porque el Señor había prometido que siempre les proveería. Josué 14, 9 tribus y media aún no poseían tierras, aunque 2 tribus y media ya habían recibido tierras al este del río Jordán. Moisés había dividido esa tierra entre ellos, y también había dicho que la tribu de Leví no recibiría una región extensa como las demás tribus. En cambio, el pueblo de Leví recibiría pueblos y los pastos cercanos para sus ovejas, cabras y ganado. Y como los descendientes de José se habían convertido en las 2 tribus de Efraín y Manasés, aún quedaban 9 tribus y media que necesitaban tierra. El Señor le había dicho a Moisés que les mostraría a esas tribus cómo dividir la tierra de Canaán. Cuando el sacerdote Eliezer, Josué y los líderes de las familias y tribus de Israel se reunieron para dividir la tierra de Canaán, el Señor les mostró cómo hacerlo. Un día, mientras los israelitas aún acampaban en Gilgal, Caleb, hijo de Jefone, fue a hablar con Josué. Caleb pertenecía al clan de Cenaz, y muchas otras personas de la tribu de Judá fueron con él. Le dijo a Josué, ¿sabes que allá en Cades Barnea el Señor habló con su profeta Moisés sobre ti y sobre mí? Tenía 40 años cuando Moisés me envió de Cades Barnea a Canaán como espía. Cuando regresé y le conté sobre la tierra, todo lo que dije era cierto. Los otros espías dijeron cosas que atemorizaron a nuestro pueblo, pero yo confié plenamente en el Señor Dios. El mismo día que regresé, Moisés me dijo, ya que fuiste fiel al Señor Dios,
te prometo que los lugares a los que fuiste como espía te pertenecerán a ti y a tus descendientes para siempre. Josué, hace 45 años el Señor le dijo a Moisés que hiciera esa promesa. Y ahora tengo 85. Aunque Israel se ha mudado de un lugar a otro en el desierto, el Señor me ha mantenido con vida todo este tiempo, como dijo que lo haría. Soy tan fuerte hoy como lo era entonces, y todavía puedo luchar igual de bien en la batalla. Por eso te pido por la región montañosa que el Señor me prometió aquel día. Tú estuviste allí. Oíste a los otros espías hablar de esa parte de la región montañosa y de las grandes ciudades amuralladas donde viven los anaseos. Pero quizás el Señor me ayude a tomar su tierra, tal como prometió. Josué oró para que Dios ayudara a Caleb. Luego les entregó Hebrón a Caleb y a sus descendientes. Y Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Hebrón solía llamarse la ciudad de Arba porque Arba había sido una de las más grandes de los anaseos. Había paz en la tierra. Josué, capítulo 15. Los clanes de la tribu de Judá recibieron tierras que se extendían hacia el sur a lo largo de la frontera de Edom, y en su punto más al sur, llegaba incluso al desierto de Sin. La frontera sur de Judá comenzaba en el extremo sur del Mar Muerto. Desde allí, al oeste, corría al sur del Paso del Escorpión hasta Sin, y luego subía por el sur hasta Cades Barnea. Continuaba pasando por Esrón, hasta Ader, giraba hacia Carca y continuaba hasta Asmón. Después, seguía la garganta de Egipto y terminaba en el mar Mediterráneo. Esta era también la frontera sur de Israel. La frontera oriental de Judá recorría todo el Mar Muerto. La frontera norte comenzaba en el extremo norte del Mar Muerto. Desde allí, se dirigía al oeste hasta Bet Agla, continuaba al norte de Bet Arabá y subía hasta el monumento de Boán, perteneciente a la tribu de Rubén. Desde allí, se dirigía al valle de la Tribulación y a Deber, luego giraba al norte y llegaba a Gilgal, que se encuentra al norte del valle, frente al paso de Adamim. Continuaba hasta Ensemes, en Rogel y subía por el valle de Hinnom, en la zona que se extiende al sur desde Jerusalén. La ciudad de Jerusalén pertenecía a los jebuseos. Después, la frontera subía hasta la cima de la montaña, al oeste del valle de Hinnom, y al norte del valle de Refaim. En la cima del monte, giraba y llegaba al manantial de Nefté, y luego a las ruinas del monte Efrón. Desde allí, llegaba a Baala, que ahora se llama Kiriat Jearim. Desde Baala, la frontera norte giraba hacia el oeste hasta el monte Seir, y luego recorría la cresta norte del monte Jearim, donde se encuentra Quesilón. Después descendía a Bat-Samás y llegaba a Timná. Continuaba por la ladera norte de Ecrón, giraba hacia Sicarón y luego llegaba al monte Baala. Después de llegar a Jabneel, la frontera finalmente terminaba en el mar Mediterráneo, que era la frontera occidental de Judá. Los clanes de Judá vivían dentro de estas fronteras. Josué le dio a Caleb algunas tierras entre el pueblo de Judá, como Dios le había ordenado. La parte de Caleb fue Hebrón, que en ese entonces se conocía como la ciudad de Arba, porque Arba era el famoso antepasado de los anaseos. Caleb atacó Hebrón y obligó a los 3 clanes anaseos de Sisai, Aimón y Talmai a irse. Después, Caleb inició una guerra con la ciudad de Debar, que en ese entonces se llamaba Kiriat Sefir. Les dijo a sus hombres: el hombre que tome Kiriat Sefir podrá casarse con mi hija Axa. El sobrino de Caleb, Otoniel, tomó Kiriat Sefir, y Caleb le permitió casarse con Axa. Inmediatamente después de la boda, Axa comenzó a decirle a Otoniel que había tomado Kiriat Sefir, y Caleb le permitió casarse con Axa.
Inmediatamente después de la boda, Axa comenzó a decirle a Otoniel que debía pedirle un campo a su padre. Fue a ver a su padre y, mientras se bajaba del burro, Caleb le preguntó, ¿qué te pasa? Ella respondió, necesito tu ayuda. La tierra que me diste está en el desierto del sur, así que necesito estanques de manantiales para abastecerme de agua. Caleb le dio un par de estanques pequeños, llamados estanque superior y estanque inferior. A continuación, una lista de las ciudades de cada región entregadas a los clanes de Judá. La primera región se ubicaba en el desierto del sur, en la frontera con Edomom, y comprendía las siguientes 29 ciudades y sus aldeas circundantes: Cabseel, Eder, Jajer, Quiná, Daimona, Arada, Sedes, Jase de Itnán, Sif, Telam, Bilot, Azor Adadá, Kiriat Esron, también llamada Jase, Amam, Semá, Molada, Azar Gadá, Esmán, Bet Pilat, Azar Sul, Berseba y sus aldeas circundantes, Baala, Iim, Esim, El Toled, Kisil, Orma, Siklag, Madmaná, Sansana, Labaot, Silim y Enrimón. La segunda región se ubicaba en la parte norte de las colinas bajas y comprendía las siguientes 14 ciudades y sus aldeas circundantes: Asna, Senoa, Enganim, Tapua, Enim, Jarmat, Adolim, Soco, Aseca, Searim, Adatam, Gidera y Gideratam. La tercera región se ubicaba en la parte sur de las colinas bajas y albergaba las siguientes 16 ciudades con sus aldeas circundantes. La cuarta región se ubicaba en la parte central de las colinas bajas y albergaba las siguientes 9 ciudades con sus aldeas circundantes: Libna, Eter, Asan, Ifta, Asna, Nisib, Kiila, Aksib y Marisa. La quinta región se ubicaba a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y albergaba las siguientes ciudades con sus asentamientos y aldeas circundantes: Acren y las ciudades entre esta y la costa, Asdod y las ciudades más grandes cercanas, Gaza, las ciudades desde Gaza hasta la garganta egipcia y las ciudades a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. La sexta región se encontraba en la parte suroeste de la región montañosa y comprendía las siguientes 11 ciudades y sus aldeas circundantes: Chemer, Yade, Soco, Dana, Kiriat Saná, actualmente llamada Deber, Anab, Estimo, Anem, Gosén, Olón y Giro. La séptima región se ubicaba en la parte centro-sur de la región montañosa de Judá y comprendía las siguientes 9 ciudades y sus aldeas circundantes: Arab, Duma, Esán, Janín, Bet-Tepua, Afica, Unta, Kiriat Arba, actualmente llamada Hebrón, y Sior. La octava región se ubicaba en la parte sureste de la región montañosa y comprendía las siguientes 10 ciudades y sus aldeas circundantes. La novena región se ubicaba en la parte central de la región montañosa de Judá y comprendía las siguientes 6 ciudades y sus aldeas circundantes: Alal, Beser, Gider, Meir, Bet-Anat y El Tacón. La décima región se ubicaba en la parte centro-norte de la región montañosa de Judá y comprendía las siguientes 11 ciudades con sus aldeas circundantes: Tecoa, Efrata, también llamada Belén, Belén, Peor, Etam, Cuyum, Tatum, Soras, Kirim, Galim, Beter y Manaat. La 11ª región se ubicaba en la parte norte de la región montañosa de Judá y comprendía las siguientes 2 ciudades con sus aldeas circundantes: Rabá y Kiriat Beil, también llamada Kiriat Jerim. La 12ª región se ubicaba en el desierto, junto al Mar Muerto, y comprendía las siguientes 6 ciudades con sus aldeas circundantes: Bet-Arabá, Midán, Seca, Nisan, la ciudad de la sal y Engedi. Los jebuseos vivían en Jerusalén, y la tribu de Judá no pudo tomar la ciudad ni expulsarlos. Por eso, los jebuseos aún viven en Jerusalén junto con el pueblo de Judá. Josué,
Capítulo 16. Efraín y Manasés son las dos tribus descendientes de José, y a continuación se describe la tierra que recibieron. La frontera sur de su territorio comenzaba en el río Jordán, al este del manantial de Jericó. Desde allí, se dirigía hacia el oeste a través del desierto, hasta la región montañosa que rodea a Betel. Desde Betel, llegaba a Luz y luego a la frontera de los saráceos en Adarot. Continuó hacia el oeste hasta la tierra que pertenecía al clan de Jaflet, luego continuó hasta Bet-Horón de abajo, Geser y el mar Mediterráneo. La siguiente es una descripción de la tierra que se dividió entre los clanes de la tribu de Efraín. Su frontera sur comenzaba en Adarot-Adar y se extendía hacia el oeste hasta Bet-Horón de abajo y el mar Mediterráneo. Su frontera norte comenzaba al este en Génova, se curvaba ligeramente hacia el norte y luego volvía al sur hasta Micmatat y Tipúa, donde seguía la garganta de Caná hacia el oeste hasta el mar Mediterráneo. La frontera oriental comenzaba al norte cerca de Génova y se extendía entre Génova al suroeste y Teanat-Silo al noreste. Luego se dirigía al sur hasta Adarot, Nahora y continuaba hasta el límite de la tierra que pertenecía a Jericó. En ese punto giraba al este y llegaba hasta el río Jordán. Los clanes de Efraín recibieron esta región como su tierra tribal. Efraín también tenía algunas ciudades y aldeas dentro del territorio tribal de Manasés. Efraín no pudo expulsar a los cananeos de Geser, por lo que aún hay algunos cananeos que viven allí entre los israelitas. Pero ahora estos cananeos tienen que trabajar como esclavos para los israelitas. Manasés era el hijo mayor de José, y Meiker era el hijo mayor de Manasés. Meiker tuvo un hijo llamado Galaad, y algunos de sus descendientes ya habían recibido las regiones de Galaad y Basán por ser buenos guerreros. Los demás clanes de la tribu de Manasés descendían de los hijos de Galaad, Abiezer, Elic, Asrael, Siquelm, Efer y Chemitá. A continuación se describe la tierra que recibieron. El hijo de Efer, Zelofead, no tuvo hijos varones, pero sí 5 hijas, Mela, Noé, Jogla, Milca y Tirsa. Un día, los clanes que eran descendientes de las 5 hijas de Zelofead fueron al sacerdote Eliezer, a Josué y a los líderes de Israel. Los miembros de estos clanes dijeron, el Señor le ordenó a Moisés que nos diera tierra, tal como se la dio a nuestros parientes. Josué siguió las instrucciones del Señor y dio tierra a estos 5 clanes, tal como se la había dado a los 5 clanes descendientes de los hermanos de Efer. Así, la tierra de Manasés, al oeste del río Jordán, quedó dividida en 10 partes. La tierra de la tribu de Manasés se extendía desde su frontera norte con la tribu de Aser hasta Micmotat, al sur, al este de Siquelm. La frontera sur comenzaba allí, pero se curvaba aún más al sur para incluir a los habitantes de los alrededores del manantial de Tepua. La ciudad de Tepua se encontraba en la frontera de Manasés con Efraín. Aunque la tierra alrededor de Tepua pertenecía a Manasés, la ciudad misma pertenecía a Efraín. Luego, la frontera se extendía hacia el oeste hasta el desfiladero de Caná y recorría el borde norte del desfiladero hasta el mar Mediterráneo. La tierra al sur del desfiladero pertenecía a Efraín. Aunque había algunas ciudades que pertenecían a Efraín al norte del barranco, la tierra al norte del barranco pertenecía a Manasés. La frontera occidental de Manasés era el mar Mediterráneo, y la tribu compartía frontera con la tribu de Aser al noroeste y con la tribu de Isaacar al noreste. Se suponía que Manasés tenía las siguientes ciudades y sus aldeas circundantes dentro de los límites de las tierras tribales de Isaacar y Aser, Betseán, Iblium, Ende, Teanac, Megiddo y Ende, también llamada Naft. Pero el pueblo de Manasés no pudo capturar estas ciudades, así que los cananeos siguieron viviendo en ellas. Cuando los israelitas se fortalecieron,
Obligaron a los cananeos de estas ciudades a trabajar como sus esclavos, aunque nunca los obligaron a irse. Un día, las tribus de José acudieron a Josué y le preguntaron, ¿por qué no nos diste más tierra? El Señor siempre ha sido bondadoso con nosotros, y somos demasiados para esta pequeña región. Josué respondió, si son tan numerosos que no tienen suficiente espacio en la región montañosa de Efraín, entonces vayan al bosque que pertenecía a los fereceos y a los refaítas. Quiten los árboles y hagan más espacio allí. Incluso si lo hacemos, respondieron, no habrá suficiente tierra para nosotros en la región montañosa, y no podemos bajar al valle de Jezreel porque los cananeos que viven en Bet-Sean y en otras partes del valle tienen carros de hierro. Sus tribus sí tienen mucha gente, admitió Josué. Les daré más tierra. Sus tribus son poderosas, así que pueden quedarse con el resto de la región montañosa. Pero es un bosque, y tendrán que talar los árboles y limpiar la tierra. También pueden quedarse con el valle de Jezreel. Aunque los cananeos allí son fuertes y tienen carros de hierro, pueden obligarlos a abandonar el valle. Josué, capítulo 18. Después de que Israel tomó la tierra, se reunieron en Silo y levantaron la tienda sagrada. Todavía había 7 tribus sin tierra, así que Josué les dijo al pueblo, todavía había 7 tribus sin tierra. Josué le dijo al pueblo, la tribu de Judá ya se ha establecido en su tierra del sur, y las tribus de José se han establecido en su tierra del norte. Las tribus de Gad, Rubén y Manasés oriental ya poseen la tierra que Moisés, siervo del Señor, les dio al este del río Jordán. Y el pueblo de Leví no recibirá una sola gran región de tierra como las demás tribus. En cambio, servirán al Señor como sacerdotes. Pero el resto de ustedes no han hecho nada para apropiarse de ninguna tierra. El Señor Dios, a quien adoraron sus antepasados, les ha dado la tierra, y ahora es el momento de establecerse allí. 7 tribus aún no tienen tierra. Cada una de estas tribus debe elegir a 3 hombres, y los enviaré a explorar la tierra restante. La dividirán en 7 regiones, escribirán una descripción de cada región y me la traerán. Averiguaré del Señor nuestro Dios qué región le corresponderá a cada tribu. Justo antes de que los hombres abandonaran el campamento, Josué repitió sus órdenes. Explora la tierra y escribe una descripción. Luego regresa a Silo, y yo averiguaré del Señor cómo dividir la tierra. Los hombres partieron y recorrieron la tierra, dividiéndola en 7 regiones. Escribieron una descripción de cada región, pueblo por pueblo, y regresaron a Josué en el campamento de Silo. Josué averiguó del Señor cómo dividir la tierra y les comunicó a las tribus lo que el Señor había decidido. Benjamín fue la primera tribu elegida para recibir la tierra. La región para sus clanes se extendía entre la tribu de Judá, al sur, y las tribus de José, al norte. La frontera norte de Benjamín comenzaba en el río Jordán y subía por la cordillera al norte de Jericó, luego seguía hacia el oeste por la región montañosa hasta el desierto de Bet-Abón. Desde allí llegaba a Luz, que ahora se llama Betel. La frontera corría por la cordillera al sur de Luz, luego llegaba a Tarotorec y continuaba hasta las montañas al sur de Bet-Horón inferior. En ese punto, giraba hacia el sur y se convertía en la frontera occidental. Llegaba hasta Kiriat Baal, una ciudad de Judá llamada actualmente Kiriat Jearim. La frontera sur de Benjamín comenzaba en el límite de Kiriat Jearim y se dirigía al este hasta las ruinas y el manantial de Nefta. Desde allí, descendía hasta la base de la colina, en el extremo norte del valle de Refaim. El otro lado de esta colina daba al valle de Hinnom, que se encuentra en la zona que desciende hacia el sur desde Jerusalén.
La frontera descendía por el valle de Hinnom hasta llegar a En Rogel. En En Rogel, la frontera giraba hacia el norte y llegaba a En Semes, y al este hasta Gilalot, que se encuentra al otro lado del valle del paso de Adamim. Luego descendía hasta el monumento de Boán, quien pertenecía a la tribu de Rubén. La frontera recorría la ladera norte de Bet Arabá y luego descendía hacia el valle del río Jordán. Dentro del valle, se extendía hacia el sur hasta la ladera norte de Bet Jogla. El último tramo de la frontera se extendía desde allí hasta el extremo norte del Mar Muerto, en la desembocadura del río Jordán. El río Jordán constituía la frontera oriental de Benjamín. Estas eran las fronteras de su territorio tribal, donde vivían sus clanes. Una región de su territorio tribal comprendía 12 ciudades con sus aldeas circundantes: Jericó, Bet Jogla, Emequises, Bet Arabá, Semeraim, Betel, Abim, Taré, Afra, Sefaramoni, Ofni y Geba. En la otra región, se encontraban las siguientes 14 ciudades con sus aldeas circundantes: Gabaón, Ramá, Beorot, Mispa, Sefira, Mosa, Recam, Irpil, Terila, Sila, Ailef, Gibea, Kiriat Jearim y Jerusalén, también llamada la ciudad Jebusea. Estas regiones constituyen el territorio tribal de Benjamín. Josué capítulo 19. Simeón fue la segunda tribu elegida para recibir tierra, y la región de sus clanes estaba dentro de las fronteras de Judá. En una región de la tierra tribal de Simeón, se encontraban las siguientes 13 ciudades con sus aldeas circundantes: Berseba, Semá, Moledá, Azar-Sul, Bela, Esim, El Tolad, Bet-Yul, Orma, Ziklag, Bet-Marcabot, Azar-Susa, Bet-Lebaot y Seruen. En otra región, Simeón tenía las siguientes 4 ciudades con sus aldeas circundantes: en Rimón, Taquen, Eter y Aizón. La tierra de Simeón también incluía todas las demás ciudades y aldeas hasta el sur de Baalat Beer, también llamada Ramá del Sur. La tierra tribal de Simeón estaba, en realidad, dentro del territorio de Judá. Judá había recibido demasiada tierra para la cantidad de personas que componían su tribu, por lo que parte de la tierra de Judá fue dada a Simeón. Zabulón fue la tercera tribu elegida para recibir tierras. La frontera sur de sus clanes comenzaba al oeste, al borde del desfiladero cerca de Jocneum. Continuaba hacia el este hasta el límite de la tierra perteneciente a la ciudad de Dabeset, y continuaba hasta Marilla y Seret. Abarcaba la tierra perteneciente a Kislet Tabor y terminaba en Dabaret. La frontera oriental subía hasta Jefías y continuaba hacia el norte hasta Gat-Efer, Et-Casen y Ramona, donde se curvaba hacia Nea y se convertía en la frontera norte. Luego, se curvaba hacia el sur alrededor de Anatolón y llegaba hasta el valle de Iftael, al oeste. Zabulón tenía 12 ciudades con sus aldeas circundantes. Algunas de estas eran Cadat, Naalal, Simrón, Gerila y Belén. Esta es la tierra tribal y estas son las ciudades y aldeas de los clanes de Zabulón. Isacar fue la cuarta tribu elegida para recibir tierras. La frontera norte de sus clanes iba desde el monte Tabor, al este, hasta el río Jordán. Su territorio incluía las siguientes 16 ciudades y sus aldeas circundantes: Jezreel, Kesulot, Sunem, Aforim, Sión, Anaharat, Debarat, Sisian, Ebes, Remet, Enganam, Enada, Bet-Pasás, Tabor, Seasuma y Bet-Semes. Aser fue la quinta tribu elegida para recibir tierras, y la región para sus clanes incluía las siguientes ciudades: Elcat, Eli, Betán, Aquisat, Alamalec, Amad y Misel. La frontera sur de Aser se extendía desde el mar Mediterráneo hacia el sureste a lo largo del río Shur-Libnat, al pie del monte Carmelo, y luego hacia el este hasta Bet-Dagón.
Al sureste, Aser compartía frontera con Zabulón a lo largo del valle de Iftael. Al este, su frontera se extendía hacia el norte hasta Betemec, seguía al este de Cable y luego Anal, Abdón, Rehob, Amán, Canaí, al norte, hasta la ciudad de Sidón. Luego giraba hacia el oeste para convertirse en la frontera norte y llegaba hasta Ramá y la ciudad fortaleza de Tiro. Cerca de Tiro, giraba hacia Osa y terminaba en el mar Mediterráneo. Aser tenía un total de 22 ciudades con sus aldeas circundantes, incluyendo Maalab, Aksib, Aco, Afek y Rehob. Neftalí fue la sexta tribu elegida para recibir tierras. La frontera sur de su clan comenzaba en el oeste, donde las tierras tribales de Aser y Zabulón se unen cerca de Ucuc. Desde ese punto, se extendía al este y al sureste a lo largo de la frontera con Zabulón hasta Asnat Tabor. Desde allí, la frontera se extendía al este hasta Elot, Adamá y Nikeb, Jabneel, luego a la ciudad llamada Roble, Sayananín y La Cama. La frontera sur terminaba en el río Jordán, a las afueras de la ciudad llamada Jehudá. Neftalí compartía frontera con Aser al oeste. Los clanes de Neftalí recibieron esta región como su tierra tribal, que incluía 19 ciudades con sus aldeas circundantes. Las siguientes ciudades estaban amuralladas: Sidim, Ser, Amat, Racat, Kinerat, Adama, Rema, Jase, Sedes, Edrei, Enaser, Irón, Migdalel, Oram, Betanet y Bet-Semes. Dan fue la séptima tribu elegida para recibir tierras, y la región para sus clanes incluía las siguientes ciudades: Ersemes, Seolabón, Aguilón, Itla, Elón, Timná, Ecrón, Eltica, Gibetón, Baalat, Jehud, Azor, Benebarak, Gatrimón, Majarcón y Racán. El territorio tribal de Dan se extendía casi hasta Jopé. Sus clanes recibieron esta tierra y estas ciudades con sus aldeas circundantes. Más tarde, cuando los enemigos los obligaron a abandonar su territorio tribal, se dirigieron a la ciudad de Lesim. Atacaron la ciudad, la capturaron y mataron a sus habitantes. Luego se establecieron allí y rebautizaron la ciudad como Dan en honor a su antepasado. Los israelitas aún estaban reunidos en Silo, frente a la tienda sagrada, cuando el sacerdote Eliezer, Josué y los jefes de familia de Israel terminaron de repartir la tierra a las tribus. El Señor le había ordenado al pueblo que le diera a Josué la ciudad que quisiera. Así que Josué eligió Timnat Sera en la región montañosa de Efraín, y el pueblo se la dio. Josué fue a Timnat Sera, la reconstruyó y vivió allí. Josué capítulo 20. Un día, el Señor le dijo a Josué, cuando Moisés aún vivía, le pedí que les contara a los israelitas sobre las ciudades seguras. Ahora diles que es hora de establecer estas ciudades. Si una persona mata accidentalmente a otra y los familiares de la víctima dicen que fue asesinato, podrían intentar vengarse. Cualquier acusado de asesinato puede correr a una de las ciudades seguras y ponerse a salvo de los familiares de la víctima. Quien necesite protección se parará a la entrada de la ciudad y explicará a los líderes de la ciudad lo sucedido. Entonces los líderes traerían a esa persona y le proporcionarían un lugar donde vivir en su pueblo. Un familiar de la víctima podría venir al pueblo en busca de venganza, pero los líderes del pueblo no debían simplemente entregar al acusado de asesinato. Después de todo, el acusado y la víctima habían sido vecinos, no enemigos. Los ciudadanos de ese pueblo seguro debían unirse y celebrar un juicio. Podrían decidir que la víctima murió accidentalmente y que el acusado no es culpable de asesinato. Todos los que fueran declarados inocentes debían seguir viviendo en el pueblo seguro hasta que el sumo sacerdote falleciera.
Entonces podrían regresar a sus pueblos y a los hogares que tuvieron que dejar atrás. Los israelitas decidieron que los siguientes 3 pueblos al oeste del río Jordán serían pueblos seguros. Sedes en Galilea, en la región montañosa de Neftalí, Siquelm en la región montañosa de Efraín, y Kiriat Arba en la región montañosa de Judá. Kiriat Arba ahora se llama Hebrón. Los israelitas ya habían decidido cuáles serían los siguientes 3 pueblos al este del río Jordán. Beser, en las llanuras desérticas de Rubén, Ramot, en Galaad, que pertenecía a Gad, y Golán, en Basán, que pertenecía a Manasés. Estas ciudades seguras se establecieron para que, si los israelitas o incluso los extranjeros que vivían en Israel mataban accidentalmente a alguien, pudieran refugiarse en una de ellas. Allí estarían a salvo hasta que se celebrara un juicio, incluso si algún familiar de la víctima buscaba venganza. Josué, capítulo 21. Mientras los israelitas aún acampaban en Silo, en la tierra de Canaán, los jefes de familia de la tribu de Leví fueron a hablar con el sacerdote Eliezer, Josué y los jefes de familia de las demás tribus israelitas. Los jefes de Leví dijeron: El Señor le dijo a Moisés que nos den ciudades y pastos para nuestros animales. Dado que el Señor había dicho esto, los jefes de las demás tribus israelitas acordaron ceder algunas de las ciudades y pastos de sus tierras tribales a Leví. Los líderes pidieron al Señor que les mostrara en qué orden se asignarían las ciudades a los clanes de Leví y qué ciudades recibiría cada clan. Los clanes de Coat fueron los primeros. Los descendientes de Aarón, el primer sacerdote de Israel, recibieron 13 ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín. Los demás miembros de los clanes de Coat recibieron 10 ciudades de las tribus de Efraín, Dan y Manasés occidental. Los clanes descendientes de Gersón recibieron 13 ciudades de las tribus de Isaacar, Aser, Neftalí y Manasés oriental. Los clanes descendientes de Merari recibieron 12 ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Zabulón. El Señor le había dicho a Moisés que les mostraría a los israelitas qué ciudades y pastos dar a los clanes de Leví, y así lo hizo. Los descendientes de Aarón, de los clanes de Coat de Leví, eran sacerdotes, y fueron los primeros en recibir las ciudades. Recibieron 13 ciudades y los pastos que las rodeaban. 9 de estas ciudades pertenecían a las tribus de Judá y Simeón, y 4 a las de Benjamín. Hebrón, Libna, Jater, Estimoa, Olón, Debar, Asán, Judá y Bet-Semes pertenecían a Judá y Simeón. Hebrón, ubicada en la región montañosa de Judá, se llamaba anteriormente la ciudad de Arba. Recibió su nombre de Arba, antepasado de los anaseos. Las tierras de pastoreo de Hebrón se unieron a la ciudad, pero sus tierras de cultivo y las aldeas circundantes habían sido entregadas a Caleb. Hebrón también era una de las ciudades seguras para quienes habían matado accidentalmente a alguien. Gabaón, Geba, Anatot y Almón pertenecían a Benjamín. El resto de los clanes de Coat de la tribu de Leví recibieron 10 ciudades y las tierras de pastoreo que las rodeaban. 4 de estas ciudades pertenecían a la tribu de Efraín, 4 a Dan y 2 a la región occidental de Manasés. Siquelm, Geser, Kibsaim y Bet-Horon pertenecían a Efraín. Siquelm estaba ubicada en la región montañosa y también era una de las ciudades seguras para quienes habían matado accidentalmente a alguien. Eltica, Gibetón, Agilón y Gatrimón pertenecían a Dan. Teanac y Gibium pertenecían a la región occidental de Manasés. Los clanes de Leví, descendientes de Gersón, recibieron 13 ciudades y las tierras de pastoreo que las rodeaban. 2 de estas ciudades pertenecían a la tribu de Manasés oriental, 4 a Isaacar, 4 a Aser y 3 a Neftalí. Golán, Basán y Beastera pertenecían a Manasés oriental.
Sisán, Dabaret, Jarmat y Enganim pertenecían a Isaacar. Misel, Abdón, Elcat y Reob pertenecían a Aser. Sedis y Galilea, Amat, Dor y Cartán pertenecían a Neftalí. Golán en Basán y Sedes en Galilea también eran ciudades seguras para quienes habían matado accidentalmente a alguien. El resto de los clanes levitas eran descendientes de Mirari, y recibieron 12 ciudades con sus tierras de pastoreo circundantes. 4 ciudades pertenecían a la tribu de Zabulón, 4 a la de Rubén y 4 a la de Gad. Jocneum, Carta, Ramona y Naalal pertenecían a Zabulón. Beser, Yaza, Cademot y Mefec pertenecían a Rubén. Beser se encontraba en las llanuras desérticas al este del río Jordán, frente a Jericó. Ramot y Galaad, Maanaim, Esbón y Jazer pertenecían a Gad. Beser, Ramot y Galaad eran pueblos seguros para quienes habían matado accidentalmente a alguien. La tribu de Leví tenía un total de 48 pueblos dentro de Israel, y tenían pastos alrededor de cada uno de ellos. El Señor les dio a los israelitas la tierra que les había prometido a sus antepasados, y ellos la conquistaron y se establecieron en ella. Aún había enemigos alrededor de Israel, pero el Señor cumplió su promesa de permitir que su pueblo viviera en paz. Y siempre que los israelitas tuvieron que ir a la guerra, ningún enemigo pudo derrotarlos. El Señor siempre ayudó a Israel a ganar. El Señor prometió hacer muchas cosas buenas por Israel, y cumplió su promesa en cada ocasión. Josué capítulo 22. Josué reunió a los hombres de las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental, y les dijo: han obedecido todos los mandatos del Señor su Dios y de su siervo Moisés, y han hecho todo lo que les he ordenado. Ha tardado mucho, pero se han quedado y han ayudado a sus parientes. El Señor prometió darles paz, y así lo ha hecho. Ahora es el momento de que regresen a sus hogares, a la tierra que Moisés les dio al este del río Jordán. Moisés les enseñó a amar al Señor su Dios, a serle fieles, y a adorarlo y obedecerlo con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Así que tengan mucho cuidado de hacer todo lo que Moisés les ordenó. Se han enriquecido con lo que les han arrebatado a sus enemigos. Tienen grandes rebaños de ganado, mucha plata, oro, bronce y hierro, y mucha ropa. Llévenlo todo a casa y compártanlo con la gente de su tribu. Ruego que Dios les tenga misericordia. Ahora pueden regresar a casa. Las tribus de Rubén y Gad emprendieron el regreso a Galaad, su tierra. Moisés había cedido la tierra de Basán a la tribu de Manasés del este, así que emprendieron el regreso junto con Rubén y Gad. Dios le había dicho a Moisés que estas 2 tribus y media debían conquistar Galaad y Basán, y así lo hicieron. Josué había cedido tierras al oeste del río Jordán a la otra mitad de la tribu de Manasés, así que se quedaron en Silo, en la tierra de Canaán, con el resto de los israelitas. Las tribus de Rubén, Gad y Manasés del este llegaron al lado occidental del valle del río Jordán y construyeron un enorme altar junto al río. Cuando el resto de los israelitas se enteraron de lo que estas tribus habían hecho, los hombres israelitas se reunieron en Silo para prepararse para atacar a las 2 tribus y media. Pero primero, enviaron a un sacerdote, Faíns, hijo de Eleazar, para hablar con las 2 tribus y media. Cada tribu de Silo envió al líder de una de sus familias junto con Faíns, hijo de Eleazar, para hablar con las 2 tribus y media. Faíns y estos líderes fueron a Galaad y se reunieron con las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental. Dijeron: todo el pueblo del Señor se ha reunido y nos ha enviado para averiguar por qué son infieles a nuestro Dios. Le han dado la espalda al Señor al construir ese altar. ¿Por qué se rebelan contra él?
¿Acaso el pecado de nuestro pueblo no fue suficientemente terrible para ustedes? El Señor nos castigó con una terrible enfermedad que mató a muchos de nosotros, y aún sufrimos a causa de ese pecado. Ahora le están dando la espalda al Señor otra vez. Si no dejan de rebelarse contra el Señor ahora mismo, Él se enojará con toda la nación. Si no creen que su tierra es un lugar apropiado para servir a Dios, crucen el Jordán y vivan con nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra su tabernáculo sagrado. Pero no se rebelen contra el Señor, nuestro Dios, ni contra nosotros construyendo otro altar además del altar del Señor. ¿No recuerdan lo que sucedió cuando Acán fue infiel y tomó algunas de las cosas que pertenecían a Dios? Esto enfureció a Dios con toda la nación. Acán murió por su pecado, pero también causó la muerte de muchos otros. Las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental respondieron: El Señor es el Dios más grande. Le pedimos que sea nuestro testigo porque sabe si fuimos rebeldes o infieles al construir ese altar. Si fuimos infieles, oramos para que Dios no nos rescate hoy. Permítanos decirles por qué construimos ese altar. Y le pedimos al Señor que nos castigue si mentimos. No lo construimos para darle la espalda al Señor. Ni siquiera lo construimos para ofrecer sacrificios de animales o cereales para complacer al Señor o pedir su bendición. Construimos ese altar porque estábamos preocupados. Algún día sus descendientes podrían decirles a los nuestros que el Señor hizo del río Jordán la frontera entre nosotros, los israelitas, y ustedes, los Rubén y los Gad. El Señor es el Dios de Israel, pero ustedes no son parte de Israel, así que no pueden participar en la adoración al Señor. Sus descendientes podrían verlo y tratar de hacer que nuestros descendientes no puedan participar en la adoración al Señor. Nuestros descendientes podrían decir eso e intentar que nuestros descendientes dejen de adorar y obedecer al Señor. Por eso decidimos construir el altar. No es para ofrecer sacrificios, ni siquiera para agradar al Señor. Construir otro altar para ofrecer sacrificios sería como darle la espalda al Señor y rebelarnos contra Él. Jamás podríamos hacerlo. No. Construimos el altar para recordarnos a nosotros mismos, a ustedes y a las generaciones venideras que adoraremos al Señor. Y así seguiremos llevando nuestros sacrificios al altar del Señor, allí, frente a su tabernáculo sagrado. Ahora sus descendientes nunca podrán decirles a nuestros descendientes: no pueden adorar al Señor. Ahora sus descendientes nunca podrán decirles a nuestros descendientes: no pueden adorar al Señor. Pero si lo dicen, nuestros descendientes podrán replicar: miren este altar que construyeron nuestros antepasados. Es como el altar del Señor, pero no es para ofrecer sacrificios. Está aquí para recordarnos a nosotros y a ustedes que pertenecemos al Señor tanto como ustedes. Faíns y los jefes de los clanes se alegraron al escuchar a las tribus de Rubén, Gad y Manasés oriental explicar por qué habían construido el altar. Entonces Faíns les dijo: hoy sabemos que el Señor nos ayuda. No le han sido infieles, y esto significa que el Señor no se enojará con nosotros. Faíns y los jefes de los clanes salieron de Galaad y regresaron a Canaán para contarles a los israelitas sobre su encuentro con las tribus de Rubén y Gad. Los israelitas estaban felices y alabaron a Dios. No se habló más de ir a la guerra y aniquilar a las tribus de Rubén y Gad. El pueblo de Rubén y Gad llamó al altar un recordatorio para todos nosotros de que el Señor es nuestro Dios. Josué capítulo 23. El Señor permitió que Israel viviera en paz con sus vecinos durante mucho tiempo, y Josué vivió hasta una edad avanzada. Un día convocó una reunión de los líderes de las tribus de Israel, incluyendo a los ancianos, los jueces y los funcionarios. Entonces les dijo: yo soy.
Ya son muy ancianos. Han visto cómo el Señor su Dios luchó por ustedes y los ayudó a derrotar a las naciones que habitaban esta tierra. Aún quedan algunas naciones, pero el Señor les ha prometido su tierra. Así que, cuando las ataquen, Él las hará huir. Ya he repartido su tierra entre sus tribus, como hice con la tierra de las naciones que derroté entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Asegúrense de obedecer cuidadosamente todo lo escrito en el libro de la ley de Moisés y hagan exactamente lo que dice. No tengan nada que ver con las naciones que viven a su alrededor. No adoren a sus dioses ni recen a sus ídolos ni hagan promesas en nombre de sus dioses. Sean tan fieles al Señor como siempre lo han sido. Cuando atacaron a naciones poderosas, el Señor las hizo huir, y nadie ha podido hacerles frente. Cualquiera de ustedes puede derrotar a 1000 soldados enemigos porque el Señor Dios lucha por ustedes tal como lo prometió. Asegúrense de amar siempre al Señor su Dios. Nunca le den la espalda casándose con personas de las naciones que quedan en la tierra. Ni siquiera te hagas amigo de ellos. Les digo que si son amigos de esas naciones, el Señor no las ahuyentará cuando ataquen. Al contrario, serán como una trampa para sus pies, un látigo en su espalda y espinas en sus ojos. Y finalmente, ninguno de ustedes quedará en esta buena tierra que el Señor les ha dado. Pronto moriré como todos deben morir, pero en el fondo de sus corazones saben que el Señor ha cumplido cada promesa que les hizo, ninguna de ellas ha sido rota. Sí, cuando el Señor promete, lo cumple, pero cuando amenaza, lo cumple. Pero cuando amenaza, también cumple lo que ha amenazado. El Señor es nuestro Dios. Nos dio esta maravillosa tierra e hizo un pacto con nosotros, solo a Él lo adoraríamos. Pero si adoran a otros dioses, el Señor se enfurecerá. Comenzará a deshacerse de ustedes, y pronto ninguno de ustedes quedará en esta buena tierra que les ha dado. Josué, capítulo 24. Josué convocó a las tribus de Israel a una reunión en Siquem. Hizo que los líderes, incluyendo a los ancianos, los jueces y los funcionarios, se acercaran a la tienda sagrada. Entonces Josué les dijo a todos que escucharan este mensaje del Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo, sus antepasados vivían al otro lado del río Eufrates y adoraban a otros dioses. Esto continuó hasta la época de su antepasado Taré y sus 2 hijos, Abraham y Nacor. Pero yo hice que Abraham cruzara el río Eufrates y lo conduje por la tierra de Canaán. Lo bendije dándole a Isaac, el primero de una larga lista de descendientes. Luego le di a Isaac 2 hijos, Jacob y Esaú. Hice que Esaú viviera en la región montañosa del monte Seir, pero su antepasado Jacob y sus hijos se fueron a vivir a Egipto. Más tarde envié a Moisés y a su hermano Aarón para ayudar a su pueblo, e hice que todos esos horrores le sucedieran a los egipcios. Saqué a tus antepasados de Egipto, pero los egipcios subieron a sus carros y caballos y los persiguieron, alcanzándolos en el Mar Rojo. Tu pueblo clamó a mí pidiendo ayuda, así que puse una nube oscura entre ellos y los egipcios. Luego abrí el mar y dejé que tu pueblo cruzara sobre tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirte, ordené al mar que los tragara, y se ahogaron ante tus ojos. Viviste en el desierto por mucho tiempo. Luego te introduje en la tierra al este del río Jordán. Los amorreos vivían allí y lucharon contra ti. Pero con mi ayuda, los derrotaste, los aniquilaste y tomaste su tierra. El rey Balac decidió que su nación, Moab, iría a la guerra contra ti, así que le pidió a Balaam que viniera y te maldijera. Pero no escuché a Balaam y te rescaté haciendo que te bendijera en lugar de maldecirte.
Cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó. Los gobernantes de Jericó lucharon contra ustedes, al igual que los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Yo los ayudé a derrotarlos a todos. Sus enemigos huyeron de ustedes, pero no porque tuvieran espadas, arcos y flechas. Hice que sus enemigos entraran en pánico y huyeran, como hice con los 2 reyes amorreos al este del río Jordán. No tuvieron que trabajar por esta tierra. Yo se la di. Ahora viven en ciudades que no construyeron, y comen uvas y aceitunas de viñas y árboles que no plantaron. Entonces Josué le dijo al pueblo, adoren al Señor, obedézcanle y sean siempre fieles. Desháganse de los ídolos que adoraron sus antepasados cuando vivían al otro lado del río Eufrates, en Egipto. Pero si no quieren adorar al Señor, entonces elijan ahora mismo. ¿Adorarán a los mismos ídolos que adoraron sus antepasados? Oh, ya que vives en tierra que una vez perteneció a los amorreos, tal vez adores a sus dioses. Yo no lo haré. Mi familia y yo adoraremos y obedeceremos al Señor. El pueblo respondió, nunca podríamos adorar a otros dioses ni dejar de adorar al Señor. El Señor es nuestro Dios. Éramos esclavos en Egipto, como lo habían sido nuestros antepasados, pero vimos al Señor obrar milagros para liberar a nuestro pueblo y sacarnos de Egipto. Aunque nos rodeaban otras naciones, el Señor nos protegió donde quiera que fuéramos. Y cuando luchamos contra los amorreos y las demás naciones que vivían en esta tierra, el Señor los hizo huir. Sí, adoraremos y obedeceremos al Señor, porque el Señor es nuestro Dios. Josué dijo, el Señor es temible. Él es el único Dios verdadero, y no creo que puedas adorarlo y obedecerlo como Él lo exige. Tendrías que ser completamente fiel, y si pecas o te rebelas, Él no te dejará salirte con la tuya. Si le dan la espalda al Señor y adoran a los dioses de otras naciones, el Señor se volverá contra ustedes. Les causará cosas terribles y los exterminará, aunque antes les haya sido bueno. Pero el pueblo gritó, no adoraremos a ningún otro Dios. Adoraremos y obedeceremos solo al Señor. Josué dijo, se han oído decir que adorarán y obedecerán al Señor. ¿No es cierto? Sí, es cierto, respondieron. Josué dijo, pero aún tienen algunos ídolos, como los que adoran las otras naciones. Desháganse de sus ídolos. Deben decidir de una vez por todas que realmente quieren obedecer al Señor, Dios de Israel. El pueblo dijo, el Señor es nuestro Dios, y solo a Él adoraremos y obedeceremos. Josué ayudó a Israel a llegar a un acuerdo con el Señor ese día en Siquem. Josué hizo leyes para Israel y las escribió en el libro de la ley de Dios. Luego erigió una gran piedra debajo del roble en el lugar de culto en Siquem y le dijo al pueblo, miren esta piedra. Ha escuchado todo lo que el Señor nos ha dicho. Nuestro Dios puede usar esta piedra como testigo si alguna vez lo rechazamos. Josué envió a todos de regreso a sus hogares. Poco después, Josué, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Los israelitas lo enterraron en su tierra, en Timnat-Sira, al norte del monte Gaas, en la región montañosa de Efraín. Mientras Josué vivió, Israel adoró y obedeció al Señor. Hubo otros líderes con la edad suficiente para recordar todo lo que el Señor había hecho por Israel. Y mientras estos hombres vivieron, Israel continuó adorando y obedeciendo al Señor. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, trajeron consigo los huesos de José. Los llevaron a la ciudad de Siquem y los enterraron en el campo que Jacob había comprado por 100 piezas de plata a Jame, el fundador de Siquem.
Tanto la ciudad como el campo pasaron a formar parte de la tierra perteneciente al fundador de Siquem. Tanto la ciudad como el campo pasaron a formar parte de la tierra perteneciente a los descendientes de José. Cuando murió el sacerdote Eleazar, lo sepultaron en el monte de Efraín, sobre el monte que pertenecía a su hijo Faíns.